Bueno, después de 11 años en el trading, estuve aproximadamente 7 años sin ser rentable. ¿Cuál es el caso? Que muchas veces intentamos o pensamos que es la estrategia la que nos va a dar resultados, pero no es así. Entonces empezamos a probar y probar y probar estrategias, ¿vale? Entonces, una de las formas en las que tú puedes ser rentable es lo que vamos a ver hoy, que es lo que definió después de 7 años, cuando yo empecé en el mundo del trading, empecé a ser rentable, ¿no? Y a día de hoy ya llevamos 11. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final hay mucha gente que se lía con los indicadores, empieza a poner muchos indicadores, cuando realmente no han entendido que la acción de precio y la estructura del mercado, aunque sea muy básico, es el núcleo de cualquier estrategia de trading para ser rentable. Por lo tanto, si no entendemos la estructura del mercado, si no entendemos rupturas de estructuras de mercado, soportes y resistencias, obviamente no vas a entender lo que viene siendo el trading. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber interpretar bien lo que es una estructura de mercado. Esto sería una estructura alcista. ¿Por qué? Porque vemos que hay mínimos y hay máximos cada vez más altos, ¿vale? Por lo tanto, nosotros vemos que esto es una tendencia alcista clara. Los máximos cada vez son más altos y los mínimos también son cada vez más altos. Mientras esto sea así, la tendencia es alcista y no tienes por qué vender, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos que detectar si la tendencia es alcista, si la tendencia es bajista, si entramos en un periodo lateralizado de mercado. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una tendencia alcista, nosotros no podemos indicar que ya el mercado, como ha subido mucho, esto va a caer. No, ¿vale? Seguimos en tendencia alcista, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando pasamos de una tendencia alcista a una tendencia bajista, o aunque vengamos de una tendencia alcista muy prolongada, cuando viene una corrección, ¿vale? Porque que aquí veamos algún tipo de patrón de reversión, que el precio se venga abajo, no significa que ahora vamos a pasar de una tendencia alcista a una tendencia general bajista. No, simplemente vamos a tener un retroceso, ¿vale? Pero cuando nosotros podemos empezar a detectar cuando hay ese cambio de paradigma de una tendencia alcista a que el mercado se frene y se pueda dar la vuelta, ¿vale? Pues igual, ¿vale? Si el mercado sigue subiendo y sigue haciendo máximos cada vez más altos y mínimos también cada vez más altos, nosotros no somos nadie para contradecir a un mercado del cual nosotros no podemos moverlo, ¿vale? No podemos moverlo. Tenemos que ir detrás de las instituciones, ¿vale? Entonces, esto empieza a tener sentido cuando el mercado cambia de estructura. ¿Cuándo cambia de estructura? Cambiamos de estructura cuando rompe los mínimos anteriores, ¿vale? Fijaos que este mínimo es respetado, este mínimo es respetado, este mínimo es respetado, mínimos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos. ¿Qué ocurre aquí? Que en esta secuencia de máximos y mínimos más altos, aquí hay una ruptura de estructura, hay un quiebre, justamente aquí. Fijaos que este es el último mínimo, ¿vale? Fijaos que este es el último mínimo que estamos viendo aquí. Este es el último mínimo, este es el último máximo, pero a partir de este máximo el mercado rompe el mínimo anterior. Por lo tanto, aquí ya empezamos a ver un debilitamiento, ¿vale? Una debilidad de un movimiento alcista a un posible cambio de tendencia, ¿vale? O una corrección, ¿vale? No siempre que ocurre este escenario, todo lo que ha subido ahora lo va a bajar. Eso no significa, ¿vale? No significa eso. Entonces nosotros esperamos un movimiento alcista, ¿vale? Que quiebre el mínimo anterior, que nos dé un regreso de precio, ¿vale? Para nosotros montarnos en movimientos más bajos, ¿vale? Y ver algunos tipos de patrones, ¿vale? O algunos tipos de zonas, ¿vale? Como estos mínimos, ¿vale? Donde nosotros podemos detectar que el precio puede detenerse toda esta caída, ¿vale? Toda esta caída en los siguientes puntos mínimos o en los siguientes puntos máximos, ¿vale? Por eso, esto serían las zonas y las estructuras como nosotros marcaríamos todo este tipo de movimientos. Por eso es clave que nosotros tengamos que entender la estructura máximos y mínimos crecientes, y cuando en una estructura alcista o en una tendencia alcista el mercado rompe el último mínimo generado, aquí es cuando se fractura la tendencia y empieza un debilitamiento, ¿vale? Eso significa que es muy probable, o tiene una probabilidad más elevada, que el mercado tenga un regreso hacia atrás, ¿vale? Hacia zonas más bajas, perdón. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que marcar este tipo de zonas. Sabemos que es una estructura alcista porque tiene máximos y mínimos más altos, y no solamente eso, sino porque el mercado, ¿vale? Fijaos que aquí se forma una resistencia
que luego cuando el mercado lo rompe lo transforma en soporte. Y lo que antes era una resistencia, ahora se ocupa como soporte, ¿vale? Lo mismo aquí. El mercado, esto es una resistencia, el mercado lo rompe y esto es soporte, ¿vale? El mercado sigue haciendo lo mismo. Resistencia, rompe, soporte, resistencia, rompe y lo convierte en soporte y sigue subiendo, ¿vale? Esto es una estructura alcista. Cuando viene el quiebre, ¿vale? Fijaos que aquí este mínimo ya no es respetado, ya quiebra el último mínimo aquí, ¿vale? Es cuando viene el debilitamiento y una posible caída del mercado o lateralización, ¿vale? Pero cuando esto ocurre, hay una probabilidad alta de que el mercado no siga subiendo. Por lo tanto, si ya sabemos que el mercado no va a hacer algo, pues evidentemente ya entendemos que el mercado puede tener una corrección más o menos profunda, ¿vale? Dependiendo de las zonas más importantes, que esto lo veremos en otros vídeos, ¿vale? Con tendencia bajista es absolutamente lo mismo. Con tendencia bajista es absolutamente lo mismo que con la alcista, pero totalmente lo contrario, ¿vale? Ahora el mercado va a hacer máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Hasta que el mercado haga algún tipo de cambio de estructura, como aquí lo hemos visto, ¿vale? Por eso es importante entender esto y detectarlo, ¿vale? Porque cuando el mercado hace máximos mínimos, máximos mínimos, máximos mínimos cada vez más bajos como aquí, vemos igual que está respetando la estructura hasta que llega a una fase donde el mercado, lo mismo que aquí, hace un máximo, hace un mínimo, hace un máximo, hace un mínimo más bajo, pero este máximo, ¿vale?, ha sido fracturado. Al fracturarse el último máximo de una tendencia bajista, aquí el mercado entra en un agotamiento bajista, ¿vale? Porque ha cambiado estructura, ¿vale? Y esto igual que aquí, pero al contrario, ¿vale? Ahora el mercado pues tiene un regreso alcista, un rebote o un cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, esto es como nosotros podemos observar y esto es lo que yo ya había aprendido cuando comencé el trading, pero no lo había puesto en marcha ni en ejecución hasta después de 7 años, obviamente, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro esto. Obviamente no digo que solo sabiendo esto pues vas a ser un trader rentable, pero esta es la base de todo trader rentable, ¿vale? Y si no entendemos esto, no vamos a entender absolutamente nada. Y me da igual la estrategia que tengamos, que toda estrategia del mercado tiene que estar basada en esto. Este es el principio básico del mundo del trading que tenemos que conjuntar, obviamente, con otros vídeos que estaremos hablando de institucionales, ¿vale? Cómo juegan las instituciones. Pero antes de pasar a los vídeos institucionales y demás, pues bueno, tenemos que entender el juego de cómo funcionan las estructuras del mercado alcistas, cómo funcionan las estructuras del mercado bajistas y cómo funcionan posteriormente, ¿vale? Que lo hablaremos en otros vídeos, el tema de las instituciones, ¿vale? Cómo juegan las instituciones, cómo hacen movimientos trampa, ¿vale? Fijaos aquí, por ejemplo, cómo... Esto lo hablaremos más en profundidad en el siguiente vídeo, pero fijaos cómo aquí esto es un máximo, el mercado rompe el máximo y se viene hacia abajo, ¿vale? Esto es una liquidación, una toma de posiciones institucionales. Y aquí pasa absolutamente lo mismo, ¿vale? Esto es un máximo, el mercado rompe el máximo y hace absolutamente lo mismo. Una vez que rompe el máximo el mercado, se viene abajo para romper stop loss, ¿vale? Lo hablaremos más en profundidad en los siguientes vídeos, ¿vale? Pero quédate en este vídeo con lo fundamental, ¿vale? Que es estructura del mercado, todo esto que hemos visto aquí. Y acuérdate que resistencia pasa a ser un soporte anterior, futuro, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Y en caídas también, ¿vale? Y siempre el mercado se va a comportar con impulsos y retrocesos, ¿vale? En tendencias alcistas, los impulsos son alcistas, y los retrocesos, ¿vale? Los retrocesos son las pequeñas correcciones que hace el mercado, que son correcciones bajistas. En tendencia bajista, absolutamente lo contrario. Los impulsos son bajistas, que son los que predominan en la tendencia, impulsos bajistas, y los retrocesos son alcistas, son estos movimientos correctivos alcistas, ¿vale? Así es como se crean las tendencias y así es como se hace una tendencia alcista y una ruptura de tendencia alcista para pasar a una corrección o una tendencia bajista. Y te dejo por aquí el exchange que yo utilizo desde hace más de 5 años, que es QuantFury, donde se opera sin comisiones y puedes operar tanto criptomonedas como índices, como acciones, como cualquier tipo de activo, como materias primas como el oro. Así que si quieres operar sin comisiones, pues bueno, te dejo el enlace
o el link de referidos donde te pueden regalar hasta una acción o una criptomoneda aquí debajo del vídeo en la descripción. Dale me gusta, suscríbete si ves que esto es interesante para ti, lo que hemos visto hoy de estructuras de mercado y lo que vamos a venir viendo más adelante, ¿vale? Sobre el trading, sobre todo lo que tienes que saber sobre el mundo del trading. Así que si te ha gustado el contenido, pues déjame un like, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo.